todos. Vamos a iniciar esta charla tan a punto, que se llama los mecanismos para elevar la productividad y retención de trabajadores, con nuestro invitado especial, que es PPU Legal. Tenemos 3 invitados especiales: Héctor Ramírez, Carolina Porras, Luz María Mercado, y ahora pues los presentaré. Sin embargo, queremos... Un momento, por favor. Precisamente de la charla esta es sobre cómo conozca los aspectos laborales, tributarios y regulatorios de stock options. Muy importante este punto, precisamente como la última charla que estamos organizando para este 2020. Y aprovechando este momento para presentar entonces a nuestros 3 invitados especiales. Permítanme un segundo, por favor. Héctor Ramírez, quien es el director de área de Derecho Tributario y Comercio Internacional. Su experticia se centra en la estructuración fiscal e implementación de transacciones de fusiones y adquisiciones de compañías, activos y proyectos que involucran partes de diferentes jurisdicciones y sectores económicos. Igualmente queremos presentar a Carolina Porras, quien es socia del área de Derecho Laboral. Ha asesorado a empresas locales y extranjeras en asuntos de derecho laboral individual, colectivo, seguridad social e inmigraciones. Tiene experiencia representando compañías en litigios laborales. Se dedica indistintamente a la atención de consultas en todas las formas de asesoría del área laboral. Y también quiero presentar a Luz María Mercado, quien es socia principal y miembro del Grupo Corporativo de Fusiones y Adquisiciones y Mercados de Capitales. Su experticia se centra en asuntos corporativos, fusiones y adquisiciones y el mercado de capitales, precisamente. Entonces, no siendo más, quiero recordarles a todos, María Fernanda está atrás de la cámara, precisamente grabando la sesión. Estamos prestos para poder apoyarles en cualquier inquietud que tengan. Utilicemos el chat para alguna inquietud. Al final tendremos, ¿cierto, Héctor? Una sesión de preguntas que podrán hacerlos. Y de todas maneras, con autorización de nuestros 3 invitados especiales, estaremos compartiendo la presentación y le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. PPU Legal, que ha sido un miembro espectacular de AmCham, y pues queremos compartir con ustedes toda esa experticia que ellos tienen, precisamente para nosotros poder aprender. Muchas gracias a ustedes 3, y no siendo más, sé que hay gente que está entrando porque estoy viendo en sala, pero Mafe estará dándole ingreso porque tenemos un grupo grande que se inscribió, y sin embargo pues sabemos que van a ir entrando en la medida que se vayan ingresando a la sesión. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien, a todos. Un agradecimiento muy especial para AmCham Barranquilla por este espacio que nos han brindado. Para nosotros siempre, desde la oficina de Barranquilla de PPU, estar en contacto con los afiliados de AmCham es muy importante porque sabemos que representan a buena parte del motor industrial y comercial de la región Caribe, y por supuesto para nosotros poder apoyarlos en todo lo que desde la perspectiva legal se pueda ver es un honor. El origen de esta charla, ya sin más preámbulo, es contarles un poco acerca de mecanismos que de tiempo atrás nos han parecido sumamente interesantes para considerar en cuanto a la retención de trabajadores. En esa medida, quisiéramos compartirles la experiencia que hemos tenido con algunos clientes antes de la pandemia y con mayor razón ahora en la pandemia, que han utilizado este mecanismo de los stock options.
que en palabras, tratando de simplificar, consisten básicamente en que la empresa que es empleadora o una empresa vinculada a la empresa empleadora le entregue acciones a sus trabajadores. ¿Por qué decimos que esto antes de la pandemia era una herramienta muy interesante y con mayor razón ahora en la pandemia? Porque las experiencias que hemos tenido con algunos clientes, el vínculo que se logra crear entre una empresa y sus trabajadores cuando los trabajadores se sienten dueños de la empresa es mucho mayor que cuando simplemente están vinculados por el contrato de trabajo. Y aquí me explico con un ejemplo práctico. Antes de la pandemia, clientes nuestros que eran muy intensivos en materia de empleados operarios, decidieron implementar este mecanismo en que entregaban un número de acciones. En el caso particular del cliente que les comento, decidió entregar el 49% de sus acciones a sus empleados. Obviamente esto lo hacía a título de pago de salarios, de manera que de cierta forma ayudaba a manejar el flujo de caja, pero logró un incentivo que nosotros queremos destacar, y es que en la medida en que el operario se sienta dueño de su empresa, en la medida en que es dueño de acciones de la empresa, pues la ve con otra perspectiva, es decir, el vínculo que tiene es, digamos, mucho más fuerte, y en esa medida su compromiso y su disponibilidad para ayudar a solucionar los problemas de la empresa es mayor. Dicho esto, con mayor razón lo es ahora en que nos encontramos en esta situación durante la pandemia, en que muchas empresas tuvieron que detener su operación con ocasión de la cuarentena, y ahora que están en esa reactivación, pues vemos que la aproximación que tiene un empleado que se siente dueño de la empresa es distinta a la de un empleado que simplemente está vinculado laboralmente. Y entonces queríamos hablarles de cómo se pueden estructurar estos mecanismos que tienen ese efecto, digamos, en el ánimo de los trabajadores, y tienen unas eficiencias desde el punto de vista tributario que vale la pena resaltar, unos condicionamientos laborales que también queremos explicarles, y por supuesto, desde el punto de vista regulatorio corporativo, algunas nociones que queremos destacar. Entonces, sin más preámbulo, yo creo que lo primero que quisiéramos tratar, no sé, creo que es Stephanie quien tiene la presentación. ¿Nos ayudas con el siguiente slide, por favor? Esta es la descripción, y lo primero que queríamos resaltar son los aspectos regulatorios que se deben considerar, porque muchas veces solamente la aproximación se reduce a la regulación laboral y a los efectos tributarios. Sin embargo, hay unos aspectos regulatorios corporativos muy importantes, porque como ustedes saben, desde el punto de vista práctico, esto es una emisión de acciones que se hace a nombre o a favor de los trabajadores. Para ese tema concreto, le doy la palabra a Luz María, que es la experta en estos asuntos. Gracias, Héctor. Buenos días a todos. Bien, yo les voy a hablar un poco de los temas regulatorios frente a la superintendencia financiera, y un poco de los temas también cambiarios que implica la emisión de acciones en favor de los empleados. Como anticipaba Héctor en su introducción, digamos que parte de la razón de ser por la cual estamos discutiendo un tema regulatorio ante la superintendencia financiera es porque los Stock Option Plans lo que buscan es, en efecto, entregar acciones a los empleados, y en esa medida la regulación ha sido muy específica. Digamos que hay un poco de antecedentes para ponerlos en contexto. Con anterioridad al año 2016, las ofertas de acciones a empleados no se constituían como una excepción al régimen de oferta pública que se establece en el decreto 2555. ¿Y eso qué significaba? Que la definición de oferta pública, la cual les voy a mostrar ahorita, cobijaba esas ofertas a empleados, lo que hacía que, digamos, lanzar un programa de stock option o ofrecer acciones a los empleados
requiriera un trámite que era bastante dispendioso. ¿Y qué pasa? Digamos que el artículo 6111 del decreto 2555 establece que cualquier oferta que se dirija a personas no determinadas o a 100 o más personas determinadas con el fin de suscribir, enajenar o adquirir documentos emitidos en serie o en masa, es decir, acciones, requieren autorización previa de la Superintendencia Financiera. Entonces, ¿eso qué implicaba? Cualquier oferta de empleados a más de 100 empleados, porque son personas determinadas, requería un trámite previo. ¿Y qué implicaba ese trámite previo? No solo la autorización de la Superintendencia Financiera, trámite que requiere un tiempo más o menos de 3 a 6 meses, sino también la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores y la preparación de un prospecto de emisión de acciones. Luego, eso digamos que prevenía que las compañías pudieran lanzar esos planes a empleados que son tan atractivos. En el año 2016, mediante un decreto, digamos que se dio un primer paso hacia ampliar ese régimen de excepciones para los temas de ofertas de empleados, donde se estableció una excepción particular, y es que las ofertas de acciones dirigidas a empleados, sin importar el número de empleados, es decir, ya nos olvidamos de este 100 personas determinadas, estaba exceptuado el régimen de oferta pública. Sin embargo, el principal problema de esa modificación legal es que se estableció que el oferente tenía que estar domiciliado en Colombia. Entonces, ¿eso qué significa? Que, por ejemplo, si la matriz de una compañía que tenía su subsidiaria en Colombia quería hacer una oferta a todos los empleados a nivel mundial, tenía que inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores y hacer todo el trámite que les señalé anteriormente. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de consultar en el año 2018 a la Superintendencia Financiera y, digamos, tratando de ver si se podía ampliar ese espectro a compañías en el exterior. Hasta el año 2018, y ya vamos a ver el cambio en el 2019, se mantuvo en la posición de que el oferente tenía que estar domiciliado en Colombia. Stephanie, puedes pasar, por favor. Y entonces en el año 2019 se amplió esa excepción y se amplió para estar en donde estamos hasta ahora. Y es que cualquier sociedad colombiana, su matriz, la de arriba, sus filiales, es decir, sus hermanos, y sus subordinadas, sin importar dónde estén domiciliadas, es decir, en Colombia o en el exterior, pueden ofrecer acciones a los empleados siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos. Bueno, la primera, la que les acabo de decir, que sea una oferta efectuada por una sociedad. La segunda, que sea ofrecida a los empleados con los que exista un contrato de trabajo vigente o lo permite también a los miembros de junta directiva, lo cual lo hace muy atractivo porque permite no solo darle, digamos, la remuneración por la presencia y por las sesiones de junta que se tengan, sino también en cumplimiento de ciertas metas, unas acciones. Y lo último, que es muy relevante, es que debe hacer parte de un programa de compensación o de beneficios que conste por escrito en el respectivo contrato de trabajo. Y queremos llamar la atención sobre esto porque en ausencia de uno de estos tres requisitos, volveríamos a ese paso inicial, a no estar en la excepción, lo que requeriría autorización de la Superintendencia Financiera si son más de 100 empleados y ese trámite que puede durar aproximadamente 6 meses y que puede requerir la preparación de múltiples documentos. Eso en lo regulatorio. Ahora, ¿qué pasa con el aspecto cambiario? Y es que si ustedes recuerdan, el régimen colombiano en materia de cambios internacionales es bastante estricto, tiene un régimen de multas y sanciones alto y en esa medida nos parece importante señalar esto. Hemos discutido que las matrices que están en el exterior pueden hacer ofertas de acciones. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, soy empleada de PPU Colombia, pero tuviéramos una matriz en el exterior, podría ofrecernos acciones. Pero entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de las obligaciones cambiarias del empleado? Y ahí es muy importante, digamos, hacer la distinción en dos momentos. El primer momento y cuando se hace la oferta y cuando el empleado no ha recibido ninguna acción, sino solo se confiere el derecho. No existe obligación alguna de hacer un registro cambiario en Colombia ante el Banco de la República por parte de los empleados. Ahora bien,
En el momento en el que los empleados reciban las acciones, es decir, se vuelvan titulares de las acciones inscritos, tienen que hacer un registro de inversión colombiana en el exterior a través de un formulario 11 que se presenta ante el Banco de la República. No es difícil el diligenciamiento del formulario, simplemente hay que recordar que hay que hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante, aparte por el régimen de multas y sanciones que hay en materia cambiaria? Es que ese registro de inversión a través de ese formulario 11 lo que permite es generar un canal cambiario que le va a permitir al empleado recibir los dividendos en caso de que la matriz o el oferente lo reparta como accionista. Y ahora, ¿qué pasa en el momento en el que el empleado decida vender sus acciones? Entonces, puede recibir el pago del precio en su cuenta bancaria en Colombia, pagando obviamente las comisiones de la transferencia que haya lugar, y tiene que presentar 2 formularios ante el Banco de la República. Un formulario número 4 de redención de la inversión colombiana en el exterior y un formulario número 12 de cancelación de la inversión colombiana en el exterior. Digamos que, como les de estos formularios es sencilla, pero el incumplimiento del régimen cambiario acarrea sanciones hasta de un valor del 200% del valor de la inversión. Nunca hemos visto una sanción del 200%, normalmente son del 2%, pero es una sanción que puede obviamente obviarse siempre y cuando se cumpla con estas reglas que les señalé anteriormente. Creo que con eso le doy paso a Carolina. Bueno, entonces desde la perspectiva laboral, si quieres, Estefany, me ayudas con la siguiente diapositiva. Nosotros queremos explicarles qué asuntos deben tenerse en cuenta al momento de implementar un plan de compra de acciones para los empleados. Nuestros clientes siempre, digamos que usualmente nos mandan la consulta a nosotros, al equipo laboral, pero ya lo están viendo que esto tiene componentes cambiarios, regulatorios, tributarios y laborales. Y pues desde la perspectiva laboral, que hay que saber que en un plan de compra de acciones, y más con lo que nos acaba de decir Luz María sobre el decreto 2019, puede considerarse un pago laboral. Y al ser un pago laboral, independientemente si la acción pertenece al empleador o a una empresa vinculada al empleador, pues tendremos que determinar si es un pago que tendrá consecuencias salariales o no. Existe la posibilidad en este plan de compra de acciones que el empleador le permita al trabajador adquirir esa acción a un valor inferior al del mercado. Entonces, básicamente, para efectos laborales, ese beneficio sería el descuento, por decirlo así, en términos sencillos, de esa acción. Ese sería el pago laboral o el beneficio laboral de esa compra de acción. También es posible que el empleador le otorgue la acción sin ningún pago. Entonces, el beneficio sería el valor de la acción de manera completa. Ahora, en la siguiente diapositiva, miramos qué impacto tiene eso. Pues, según los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, nosotros, para efectos laborales, todo lo que reciba el trabajador, sea en dinero o en especie, se considerará salario, a menos de que las partes y la ley me permita su exclusión del salario. Entonces, si yo no digo nada al respecto de esa posibilidad de adquirir una acción, se entenderá que ese valor que yo me estoy ahorrando con esa adquisición podrá ser considerado salario. Es el ejemplo de los trabajadores que tienen la opción de comer en el casino de la compañía. Y si el casino es subsidiado en un 100%, pues el valor que se está ahorrando con ese alimento, pues es un ingreso que puede considerarse salarial. Si no se dice nada al respecto, o si se subsidia en un porcentaje, pues el porcentaje que se subsidia podrá ser salarial. Es exactamente lo mismo lo que ocurre con la posibilidad de compra de acciones, de adquirir acciones. Entonces, el artículo 127 del código me dice eso. Todo lo que percibe el trabajador, sea en salario, o sea en especie, o sea en dinero,
se presume y en regla general será salarial, a menos que, y ahí entonces entra a jugar el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, que me dice, a menos que si se trata de pagos habituales, yo como parte de la relación laboral lo excluya expresamente del salario. Entonces deberá constar por escrito un pacto donde las partes aceptan que cualquier beneficio económico derivado del plan de stock options no será considerado salarial. Pero también habrá que tener en cuenta que esas exclusiones salariales solo podrán realizarse sobre pagos que no retribuyan de manera individual la prestación del servicio. Entonces nosotros cuando revisamos ese plan de compra de acciones, también de stock options, lo que hacemos es verificar que las condiciones para que un trabajador sea elegible no tengan que ver única y exclusivamente con el servicio individual del trabajador. Que este tipo de planes le da la libertad a las partes de plantear cualquier clase de condiciones para elegir su elegibilidad, para adquirir la acción, etcétera, dependiendo de lo que se busca incentivar con el plan, ya sea un mejor desempeño, una eficiencia en el trabajo, etcétera, o además una permanencia en el empleo. Esto también me ayuda a buscar que los trabajadores se mantengan trabajando en la compañía. Entonces, por ejemplo, puedo establecer la condición de que para ser elegible debe haber cumplido o tener una buena evaluación de desempeño y además debe haber cumplido con la compañía una permanencia mínima de 3 años. Estoy dando un ejemplo. Entonces, esa libertad de establecer condiciones existe. Lo que pasa ahí, y la recomendación es, si la condición tiene que ver con el desempeño individual del trabajador, ahí se tendremos que mirar si es posible o no es posible excluir ese beneficio del salario, porque por más de que yo lo excluya, el ejemplo de las comisiones, por más de que yo establezca que el porcentaje de ventas de un vendedor no será considerado salario, pues la ley me dice eso no podrá excluirse del salario. Entonces, pues ese es el punto. La ley me permite de los pagos laborales excluir algunos, ¿y con qué fin? Pues reducir mis costos laborales. Reducir porque sabemos que el salario es la base para determinar los aportes al sistema de seguridad social, los parafiscales, las prestaciones sociales, vacaciones e inclusive las indemnizaciones. Entonces, si yo a través de este plan de acciones establezco que el beneficio económico que recibe el trabajador no será considerado salario y lo pacto así por escrito, pues no tendré que incurrir en el mayor costo de seguridad social, en fin, y demás acreencias laborales. Si quieres me ayudas con la siguiente diapositiva. ¿Para qué necesito? Para esos efectos necesito un otro sí. Ya lo decía Luz María, para evitarme todo este tema con la superintendencia financiera, pues necesito establecer estos planes a través de los contratos de trabajo. Desde la perspectiva laboral también tendré que manifestar por escrito que no serán considerados salarios, si es que así lo quiero y quiero ser eficiente en mis costos de nómina, pues tengo que plantearlo en un documento que será un otro sí al contrato de trabajo. Las condiciones del plan de acciones tendrán que plantearse en una política donde tendré que establecer de manera clara las condiciones de elegibilidad, etcétera, que era lo que mencionaba antes. Y bueno, frente a los beneficios laborales no constitutivos de salario, pues ya sabemos que existe una limitante contemplada en la ley 1393 de 2010 sobre los aportes al sistema de seguridad social en su porcentaje, que no podrá exceder del 40% mensual, calculado sobre todos los ingresos del trabajador para efectos de la seguridad social. Si el pago se excede en un mes de ese 40%, el pago no salarial de ese 40%, pues tendré que tenerlo en cuenta para efectos de los aportes al sistema de seguridad social en salud, en pensiones y en riesgos. No es necesario incluirlo para las parafiscales. La regla de parafiscalidad y de aportes IBC es muy distinta a seguridad social y parafiscales. Entonces, en esa medida,
solo para efectos de seguridad social tendré posiblemente que tener en cuenta el pago, el beneficio económico derivado de ese plan de compra de acciones o el stock option. Ahora, Luz María lo decía en su momento, puede haber varios pagos, varios tiempos. Uno es cuando se adquiere la acción o se confiere la acción, perdón, donde todavía no hay un beneficio económico. El otro es cuando ya ha recibido la acción y otro tema es las utilidades que generan esas acciones. Las utilidades propiamente de esas acciones no deberían ser consideradas un pago laboral para efectos de seguridad social. Esas utilidades son como consecuencia de unas acciones, que las acciones son el beneficio económico, ya sea porque se pagaron en su totalidad por el empleador o fueron subsidiadas en un porcentaje importante. Este 40% y este proporcionalidad de aportes al sistema de seguridad social los tenemos que tener para el periodo en que se hace efectivo esa consolidación del beneficio económico en el patrimonio del trabajador. Este 40%, ustedes lo saben, se tiene en cuenta es por un mes, no por el año o la vigencia del contrato de trabajo o del plan de acciones. Ahora, si yo no pacto esto por escrito y no lo reconozco y no pago los aportes al sistema de seguridad social, si en el caso de que el beneficio económico supere el 40%, pues se generan unos riesgos para el empleador. Los riesgos son eminentemente pues ante dos autoridades, ante la UGPP, porque la UGPP, como lo saben, es la autoridad que verifica el correcto pago de aportes al sistema de seguridad social, y para fiscales por parte de los aportantes, en este caso de los empleadores, y pues podrá imponer sanciones por inexactitud al momento de calcular el ingreso base de cotización. Esas sanciones pues dependerán del momento en el proceso de fiscalización, pero irán desde el 35% hasta el 60% del valor del aporte que deje de realizar, junto con los intereses moratorios. Ahora, también el trabajador tendrá la posibilidad de reclamar judicialmente el recálculo de las prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones, el evento en que si no se excluyó ese beneficio económico y no se tuvo en cuenta para calcular, pues digamos, las acreencias laborales, pues tendría ahí también mérito una reclamación judicial, que pues ahí hay que recordar que además de tener derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales, el trabajador eventualmente podría pretender la indemnización moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago completo de las prestaciones. Si quieres, Stephanie, pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora ya, para ir terminando el área, la perspectiva laboral sobre los stock options, sí me gustaría mencionarles lo que en la práctica vemos muy común, y es que el beneficio recibido en marco de este stock options puede darse inclusive al momento de la terminación del contrato. Entonces, ha pasado que las condiciones establecidas en el plan permiten que el trabajador pueda adquirir la acción una vez se haya terminado el vínculo laboral, o puede recibir el beneficio económico una vez se haya terminado el vínculo laboral. Entonces, es importante contemplar desde la perspectiva laboral cómo se maneja ese pago aún si la relación laboral se ha terminado. Cuando está vigente, pues el contrato de trabajo es mucho más sencillo, se tendrá que mirar el momento del pago, si el ingreso del trabajador en el respectivo mes supera o no el 40%, para hacer la verificación de los aportes a seguridad social que se tendrá que hacer en ese momento. Pero si ha terminado la relación y el pago, por decir algo, el contrato se termina ahora, pero el plan como se ideó entre las partes le permite al trabajador recibir el beneficio en marzo del 2021 y ya no hay relación laboral, ya el trabajador no está afiliado al sistema de seguridad social, etcétera, pues ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Habría que verificar. Primero, ya sabemos de entrada que es un pago laboral, aunque el contrato de trabajo se haya terminado. Es posible también, y lo doy para hacer
digamos que clara en este ejemplo, es posible también que se generen comisiones luego de que se ha terminado el contrato de trabajo, yo qué sé, porque el recaudo se dio con posterioridad, porque el cierre contable se dio con posterioridad, etc. Entonces, ¿cómo se manejan esos pagos laborales luego de que se ha terminado el contrato de trabajo? Habrá entonces que, según lo que la misma UGPPA ha verificado o ha recomendado con sus circulares y conceptos, es verificar si al momento de la liquidación, el último aporte que se hizo el trabajador, se comparan los ingresos de esa terminación, de esa fecha de terminación, en este caso el 10 de diciembre de 2020, y los ingresos que se reciban en marzo, en mi ejemplo. Ahí podré comparar si se excede o no se excede el 40%, y lo que se excede del 40% frente a la fecha de terminación del contrato tendrá que aportarse al sistema de seguridad social. Y para eso tendrá que hacerse un reporte de novedad y reporte de retiro el mismo día en que, se va a hacer efectiva ese ingreso o se consolida en el patrimonio del trabajador ese beneficio económico. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, también es importante, además del otro sí que mencionábamos, y tener la política y hacer estos aportes luego de terminar el contrato, verificar si el plan de compra de acciones en algo implica algún descuento al trabajador de nómina. Por ejemplo, lo hablábamos que la adquisición de ciertas acciones no son en el 100%, sino que el trabajador sí tiene que hacer un desembolso. Si el desembolso se va a hacer a través de descuentos de nómina, pues ya tenemos claro que cualquier descuento de nómina al trabajador tiene que ser expresamente autorizado y el trabajador tendrá entonces que emitir otro documento, además de la firma del otro sí, de la política o el conocimiento de la política sobre las condiciones para la consolidación, la adquisición de acciones, etcétera, deberá entonces emitir también una autorización de descuento. Estas son entonces los aspectos relevantes desde la perspectiva laboral frente a los Stock Option Plans. Le doy entonces ahora la palabra a Héctor para que nos hable de los efectos fiscales del tema. Gracias, Carol. Desde el punto de vista fiscal, a mí me parece que tal vez la manera más sencilla de explicar cómo llegamos a la regulación tal como existe hoy en día es partir de cómo estábamos antes de que esto fuera expresamente regulado. Y aquí la cuestión es que antes de que se modificara la ley y se regulara cómo funcionan los Stock Option Plan para trabajadores, lo que pasaba era que se podían emitir acciones y como ustedes saben, uno tiene que analizar esto desde la perspectiva de la empresa que tiene un gasto y desde la perspectiva del trabajador que tiene un ingreso asociado a esta clase de pagos que finalmente son pagos en especie. Antes de que se expidiera esta regulación específica, digamos, había un vacío legal que podría llenarse de manera que se expidieran acciones a nombre de los trabajadores por su valor nominal, no su valor de mercado, y entonces el trabajador tuviera esa acción por un término igual o superior a 2 años, de manera que realmente la utilidad la hiciera cuando vende. En el momento en que vende tenía una utilidad que ese diferencial entre el valor al que adquirió, que seguramente era muy bajo, y el valor al que le recompra la acción la compañía 2 años después, quedaba grabado al 10% porque era una ganancia ocasional. Lo que hizo la ley fue, digamos, ponerle un límite a ese vacío legal, a ese vacío regulatorio, y dijo, mire, en la práctica cuando una empresa tiene muchas formas de pagarle a sus trabajadores. Una de esas es emitiéndole acciones. Cuando quiera que le emita acciones, tienen que partirse de un supuesto y es que esa remuneración se debe hacer a valor de mercado. Es decir, no el valor nominal de las acciones, sino lo que debe reconocerse es que las acciones tienen un valor de mercado y sobre ese valor de mercado tendrá la empresa un gasto y tendrá el trabajador un ingreso. ¿Eso en qué se tradujo? En 2 vehículos o 2 mecanismos para que operen esta clase de operaciones. Si ustedes ven, fíjense que sustancialmente lo que está pasando acá es que
mientras que en términos corporativos normales yo tendría que ponerle dinero a la sociedad como aporte para que la sociedad me expida acciones, aquí yo estoy aportando trabajo. Entonces, a cambio de ese trabajo me están reconociendo un valor, me están dando unas acciones que yo debería reconocer a valor de mercado. Esta regulación es muy parecida a la que existe frente a los aportes de industria, que como ustedes saben están regulados en otro artículo, el 319-2, que me dice que el aportante de industria debería expedir incluso una factura, porque en ese caso es un servicio que se está prestando y que se paga con acciones y que está sujeto a IVA. En el marco de un contrato de trabajo no hay IVA, y entonces por eso nos vamos a una regulación específica que es esta. Entonces, ¿cuáles son las dos modalidades? Si quieres, gracias. La primera es que la sociedad le entregue una opción de compra de acciones al trabajador, que como comentaba Carolina es un mecanismo en el cual el supuesto, digamos, hay un derecho en cabeza del trabajador, pero ese derecho no se ha perfeccionado. Hasta que el trabajador no ejerza la opción desde el punto de vista tributario, no ha pasado absolutamente nada. El trabajador tiene una expectativa y un derecho que consiste en que en el futuro, cuando él quiera, puede comprar las acciones a un precio determinado. En esa primera modalidad, obviamente con todas los requisitos que se acaban de explicar, que debe constar en el contrato de trabajo, lo que hay es la compañía se compromete con el trabajador a que en el futuro le va a vender unas acciones, y en el futuro esto es cuando el trabajador así lo decida, a un precio determinado. Si quieres, pasemos a la siguiente alternativa. Entonces, de nuevo, en el momento en que se entrega la opción, que es esa promesa de la empresa de que le va a vender en unas condiciones determinadas acciones al trabajador, en ese momento no ha pasado nada desde el punto de vista tributario. Realmente esto desencadena efectos fiscales cuando el trabajador ejerce la opción, es decir, le notifica a la sociedad, le dice, mire, me interesa comprar las acciones según las condiciones que hemos pactado. Y como esa es una promesa, esa opción es un compromiso de la sociedad de cumplir que la venta de esas acciones bajo esas condiciones, en ese momento se producirán efectos fiscales para la sociedad como empleadora y para el trabajador. ¿Cuáles son esos efectos fiscales? Para la sociedad, pues por supuesto, debe haber un gasto, porque a todo lo que apunta esta legislación, tanto la laboral como la tributaria, es a que la naturaleza de ese gasto para la sociedad es la típica de un gasto laboral, es decir, es un gasto de nómina. Y para el trabajador, correlativamente, el ingreso que se desprende de ese pago es un ingreso también de naturaleza laboral. Eso tiene mucha relevancia porque las condiciones de deducibilidad para la empresa están condicionadas a las de los gastos laborales, y el ingreso para el trabajador se debe llevar como un ingreso laboral. Es decir, en nuestro esquema de cedulación de rentas lo debe poner como un ingreso de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo debe reconocer el gasto la sociedad y cómo debe reconocer el ingreso del trabajador? Antes de entrar en el detalle, lo que les quiero decir es que el régimen colombiano fiscal parte de una premisa, y es que un gasto típicamente es deducible en la medida en que para la otra persona haya un ingreso que sea gravable. En ese orden de ideas, fíjense que lo que podamos decir de la empresa a nivel de gasto lo podemos decir correlativamente como que se trata de un ingreso del trabajador. Entonces la ley prevé dos casos. El primero es acciones que cotizan en bolsa de valores. En ese caso, el valor de las acciones en la bolsa, el gasto de la sociedad será equivalente al valor de las acciones en la bolsa de valores el día que se ejerza la opción o el día en que se entreguen las acciones. Es decir, ¿qué mejor índice que para determinar el valor de mercado de las acciones que finalmente son el pago para el trabajador que el precio de cotización no controlado por la compañía? Entonces, si la compañía se comprometió a entregarle opciones, a entregar acciones por ejercicio de la opción del trabajador, en el momento en que el trabajador la ejerza, se toma una foto de cuánto estaba la cotización de la acción y ese será el gasto laboral para la empresa, y correlativamente, ahora vamos a ver cómo funciona el ingreso.
¿Qué pasa? No, devuélvete por favor, Stephanie. ¿Qué pasa si las acciones no cotizan en bolsa? Si las acciones no cotizan en bolsa, la ley me dice, acuda al artículo 90, que trae unos precios, unas reglas de precio mínimo fiscal para determinar un valor comercial. Y en la práctica uno diría que en materia de acciones, ese valor comercial es el valor intrínseco, el mínimo, digamos, es el valor intrínseco, es decir, el que resulta de multiplicar de dividir el patrimonio neto de la compañía en el número de acciones, incrementado en un 30%. Ese es un mínimo, pero de todas maneras la norma admite prueba en contrario, y si uno pudiera hacer una valoración técnica y resultara en que el valor es mayor o menor, deberá usarse el que corresponda a la valoración técnica. Pero de nuevo, como para la sociedad es un gasto laboral, la ley me exige que, como todo gasto laboral, solo procede si he practicado retención en la fuente por pagos laborales. Entonces ese es un tema muy importante porque eso es caja, mientras que lo demás lo pago en acciones. Yo necesito el efectivo para entregarle a la DIAN la retención en la fuente que le practicó al trabajador, y segundo, que haya hecho los pagos a seguridad social. Esos son dos requisitos que debo tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa para el trabajador? El trabajador deberá reconocer un ingreso cuando ejerza la opción. ¿Cómo se determina ese ingreso? Como ustedes saben, la opción de compra supone un precio al que se compromete una parte a venderle a la otra. Pero hay una diferencia porque el trabajador ejerce la opción de compra y tiene que poner algún dinero para ejercerla. Es decir, se comprometen a que el valor será X, pero tendrá que abonar una plata del trabajador. ¿Eso qué significa? Que si el trabajador tiene que poner 10 pesos, esos 10 pesos que salen de su bolsillo pues no son ingreso, al contrario, son una inversión que está haciendo el trabajador. Por eso la ley expresamente me dice que frente a las acciones que cotizan en bolsa, el ingreso del trabajador será la diferencia entre el valor en bolsa de las acciones y el precio pagado por las acciones. ¿Esto qué significa? Que si el valor en bolsa de las acciones es 100 pesos, pero el trabajador tuvo que poner 10 de su bolsillo, pues esos 10 no deberían ser ingreso porque quedaría doblemente grabado, sino será la diferencia, es decir, los 90. Frente a las acciones que no cotizan en bolsa, será el valor comercial menos el precio pagado por la opción. Si la opción se ejerce, normalmente lo que pasa es que la opción se ejerce por un valor estrictamente nominal, $1 o 10.000 pesos, pues en la práctica el ingreso del trabajador será el valor comercial de la operación. Si quieren, pasemos a la siguiente. Ahora bien, el otro escenario que prevé la norma, bueno, estos son los requisitos: debe practicar la retención en la fuente, y el ingreso para el trabajador es un ingreso laboral, debe declararlo y someterlo a las reglas de depuración de ingresos laborales previstas en el estatuto, es decir, debe llevarlo a su cédula de ingresos laborales. El segundo escenario, que es este, es que el pago se realiza directa e inmediatamente en acciones. Fíjense que en el primero, en la opción, había de alguna manera un diferimiento del efecto fiscal hasta el momento en que se ejerce la opción. En este segundo escenario, el pago se hace inmediatamente. ¿Y ahí qué pasa? Simplemente el trabajador tiene una expectativa de recibir un salario. Ese salario se le puede pagar en efectivo o se le puede pagar mediante la emisión de acciones. ¿Cuál será el gasto para la sociedad? De nuevo, el valor de las acciones si cotizan en bolsa. En el caso de que no coticen en bolsa, pues habrá que irse a las reglas del artículo 90. Para el trabajador, el ingreso debe reconocerse en cualquiera de estos escenarios el que ocurra primero. Cuando se le entreguen las acciones. 2, cuando el trabajador figure como accionista, o 3, cuando se efectúe la correspondiente anotación en cuenta. Entonces, en sustancia, lo que busca la norma es que tampoco se produzca un diferimiento artificial del ingreso para el trabajador, sino que lo primero que ocurra de estas 3 marque el momento en que el trabajador debe reconocer y causar su ingreso para efectos fiscales. ¿Cuál es el valor del ingreso? Es el valor comercial según las mismas reglas que aplican para determinar el gasto de la sociedad.
Se fue la presentación, Stephanie. Si me puedes ayudar. O yo intento acá proyectarla, denme un segundo. Ahí ya la están viendo, perdónenme. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Entonces, y vamos acá. Entonces, en el momento en que el trabajador ejerce esa opción, deberá hacer el reconocimiento de su, perdón, en este caso no es el ejercicio de la opción, sino en el momento en que tiene la anotación en cuenta o en el momento en que se le entregan las acciones, deberá reconocerlas por su valor comercial y deberá pagar impuesto de acuerdo con las reglas de los ingresos laborales, es decir, sobre la tarifa progresiva que establece la ley. ¿Qué debería tener uno en cuenta en estos casos? Que es muy relevante. Una planificación adecuada, por eso se llama plan, de un stock option plan, podría consistir, por ejemplo, en que la entrega de las acciones se haga ordenadamente en un plazo largo en el tiempo. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, para que para la sociedad esto sea un gasto deducible, tienen que haberse hecho los pagos laborales correspondientes y las retenciones, los pagos por seguridad social y las retenciones en la fuente. Entonces, si uno entregara en un solo momento, es decir, en un solo mes, un paquete accionario grande a sus trabajadores, esto tendría por efecto que ese 40% del que nos hablaba Carolina, pues es muy amplio y entonces todas se excedería y entonces tendríamos que hacer una carga, pagar para la compañía una carga de seguridad social mayor y además la retención en la fuente, como ustedes saben, se aumenta, es progresiva en función de la cantidad pagada. En esa medida, lo ideal sería que como parte de ese plan se entregaran las acciones en un plazo razonable de manera que no se acumulara todo el efecto fiscal en un solo mes, sino que se pudiera diferir en el tiempo, haciéndolo más eficiente para la sociedad porque disminuye las bases de sus pagos de seguridad social y para el trabajador porque es menor la retención en la fuente que se le practica. Incluso si se pudiera hacer en 2 periodos fiscales distintos, pues eso también mejoraría la situación del trabajador porque la tarifa progresiva de renta acumula los ingresos de un año y puede dejarnos en una tarifa mayor. En cambio, si se distribuye a lo largo del tiempo en 2 o más periodos fiscales, pues la tarifa progresiva será y la tarifa efectiva de tributación será menor. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que ocurre es que la emisión se hace en otra sociedad? Porque recuerden que la norma nos permite pagar con acciones de la misma sociedad que es la empleadora o pagar con acciones de una sociedad vinculada. Puede ser la matriz o puede ser una filial de la sociedad o puede ser una vinculada colateral. En ese sentido, lo que ocurriría es que la otra sociedad que emite acciones, las acciones las está pagando la empleadora y básicamente el efecto fiscal será el mismo. Es decir, la sociedad empleadora está comprando acciones en otra sociedad por cuenta de su trabajador y eso lo considera la ley un gasto para efectos fiscales y para el trabajador la entrega de esas acciones de una tercera sociedad consisten en un ingreso para efectos fiscales. Es decir, no debería uno enredarse mucho la vida y el efecto es básicamente el mismo, simplemente que tiene que involucrar que aquí hay una adquisición indirecta de unas acciones de una tercera compañía. Yo creo que con esto hemos abarcado los 3 temas que nos parecen fundamentales y creo que estamos a tiempo para que en caso de que haya alguna inquietud, tenemos 5 o 10 minutos para plantear algunas preguntas.
Héctor, tenemos una pregunta de Juliana Molina. ¿Los precios de las acciones que cotizan o no en la bolsa se aplican igualmente cuando se entregan acciones de una compañía relacionada del exterior? Sí, la regla no hizo distinciones y considera la norma que es un buen criterio técnico de utilizar el valor de cotización de las acciones en bolsa. Incluso si la autoridad tributaria cuestionara que el uso de un valor de cotización internacional no sirve porque de alguna manera se refiere únicamente a las bolsas colombianas, pues uno diría que finalmente lo que busca la norma, como les decía, es que se reconozca para la sociedad el gasto a valor comercial y para el trabajador el ingreso a valor comercial y de nuevo una bolsa reconocida ampliamente pues es un muy buen indicador de que ese es efectivamente el precio de mercado de la acción. Tomás Calderón pregunta, si la sociedad no subsidia el precio de la acción, sino que la paga íntegramente el trabajador, al trabajador a su valor nominal, ¿no habría un gasto o ingreso para la sociedad o empleado? Justamente fíjense ustedes que de nuevo lo que les decía es que antes de que existiera esta regulación uno podría haber emitido acciones a valor nominal. Recuerden que el valor nominal suele ser un valor, si uno lo comparara con el valor comercial de la acción, sumamente bajo. Y entonces, de esa manera, el pago que haría el trabajador o el ingreso, si fuera que se las están entregando a título gratuito, sería muy bajo porque el valor nominal normalmente es muy pequeño. Lo que estableció la norma para efectos fiscales es que ese valor nominal es indiferente. ¿Por qué? Porque siempre fíjense que dice remita para determinar el costo del gasto laboral al valor comercial de la acción y para determinar el ingreso laboral del empleado remítase al valor comercial de la acción. Por eso nos dice, en caso de que la acción cotice en bolsa, mire el precio de cotización, en caso de que no cotice en bolsa, acuda al artículo 90. De manera que en realidad, hoy en día no hay, digamos, esa posibilidad de que la operación se realice a valores nominales porque para efectos fiscales hay una remisión expresa a los valores comerciales que se deben tener en cuenta. Me están pidiendo que vuelva a pasar los contactos, no sé, Stephanie, si lo puedes hacer. Aquí yo intento rápidamente. A ver si me cuentan ustedes, me confirman si los están viendo. Sí, ya ahora se ve. Perfecto, perfecto. Muy bien, no sé si hay alguna otra. No, Héctor, no hay más preguntas en el chat. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Tenemos unos minutos. Bueno, si no hay más preguntas, pues no queda más que agradecerles por su presencia y nuevamente decirles que este es un mecanismo muy interesante que lo hemos probado con varios clientes y ha resultado muy exitoso porque por un lado permite flexibilizar el uso de la caja en esta situación tan complicada porque finalmente el pago se hace en acciones y no en efectivo. Y por otro, ayuda a crear un mayor vínculo entre los trabajadores y la sociedad en la medida en que los trabajadores se vuelven dueños de participación accionaria, luego tendrán derecho a unos dividendos en el futuro y sobre todo a la posibilidad de que si la compañía incrementa su valor al momento en que vendan, podrán tener una remuneración mayor y en ese caso, esa remuneración seguramente estará grabada esa utilidad al 10% porque se trata de la venta de un activo fijo, obviamente siempre que se posea por más de dos años. Entonces,
es un mecanismo muy útil, con muchas ventajas, sobre todo en estas circunstancias particulares en que nos encontramos en este momento. No, Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo y por el de Carolina y Luz María, que creo que fue un tema que, aunque es bastante, digamos, nuevo, que hemos tratado este año, creo que quedó muy clara la información. Sin embargo, nosotros también estaremos compartiendo pues los datos, si nos los permiten, de ustedes a todos los participantes cuando enviemos las presentaciones. Nuevamente, pues agradecerles a todos por estar conectados en todas estas actividades y estén atentos que vamos a enviarles, pues, si nos comparten la presentación hoy, Héctor, creo que hoy les estaremos enviando todo a los participantes, y muchísimas gracias, pues, por su tiempo y en especial a Diego y a Stephanie, que también nos apoyaron, todo el equipo en Bogotá que nos apoyaron para hacer esta charla. Muchísimas gracias a todos y feliz día. Con gusto. Que estén muy bien. Que estén muy bien, muchas Adiós. gracias. Muchas gracias, saludos.